Bien, muy bien. Bien. Lo de la luz no es posible. Lo dije ahí al... Yo es que tengo una diplopía ambliópica. Hasta muy bien. Son hospitales universitarios. Sí, me imagino. Bueno, en primer lugar agradecer a la secretaria de Biología la invitación de estar hoy, otra vez, aquí, solos, como siempre hemos estado. Pero no, yo creo que bastante, para nosotros fue una cosa interesante el hacer una reflexión que no la hicimos conjuntamente. Únicamente fue la aceptación del título que puso Olga, ¿cómo le llamamos? Mala venida la tarde. Y bueno, y sobre esa idea, cada uno ha hecho un recorrido. Que más que otra cosa, yo hablaba de mí, es una reflexión quizás un tanto heterodoxa. Y digo heterodoxa no porque yo quiero que sea así, sino porque la historia va colocando las cosas, los significantes o los temas de actualidad, y de esto que yo voy a hablar casi no se habla, ¿no? Es una cosa que está mal, y por eso digo heterodoxo, tal vez debería decir marginal, ¿no? Pero bueno, da igual, tampoco, yo espero que esto se entienda, que no es nada complicado. Voy a empezar, yo lo he titulado lo mío de una manera bastante complicada, aunque esté un poco de liga, porque uso unas palabras aquí, muchas cosas se me ocurrió, ponerlas en griego, ojalá que de griego. Pero bueno, sería la química entre el pragma, la episteme, la tecne y ethos. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Entre los datos, los hechos, el saber, la técnica y la ética. Que al parecer ya lo veremos en desarrollo un poco, ¿no? Bueno, en principio yo diría que no es nada fácil cerrar una jornada como esta de hoy que hemos dedicado al tema de la gestión y de la clínica en psiquiatría, ¿no? La idea de partida que me lleva a hacer esta línea de reflexión es que estas dos palabras unidas constituyen en principio lo que se conoce como una aporía. Si van ustedes al diccionario, aporía viene siendo definida como un enunciado con inviabilidad de orden racional. Aporía, a su vez, a mí me gusta mucho su origen, por lo menos que a mí me gusta usar, que significa aporos, sin recursos. Siguiendo la idea platónica del banquete, en el que hace la filiación de Edo, diciendo que hijo de Peña, sería la madre, la pobreza, y de Poros, padre, recursos. Pues yo creo que de esto se trata, de la pobreza y del recurso, ¿no? De una parte de poder estar en un momento determinado, casi como el origen de Eros, ¿no? Cuyo padre era Hermeto, estaba un día con un montón de recursos y al otro que podía estar la miseria, ¿no? Un poco así. Bueno, para empezar diría que todo esto ocurre en nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene una formación histórica, es como es, y de lo que se trata es de pensar un poco en qué consiste. Utilizar los términos más comunes, ¿no? Las sociedades globalizadas, neoliberales como la nuestra, donde la soberanía ya no es de los estados, ha pasado a la historia. Imagínense si esto pasa con los estados, lo que pasa con los sujetos. Soberanía casi nada, ¿no? Y se intenta definirla con diversos términos que van desde las sociedades disciplinarias, Foucault fue el primero que empezó a nombrarlas así, a las sociedades de control, o también, ya más moderno, las sociedades de la domesticación generalizada, donde predomina el discurso de las cosas, de Jacob Wiener, o del rendimiento, como recientemente este filósofo coreano que ha sorprendido a todo el mundo, que ha salido muy joven de Alemania, bueno,
de origen coreano, que es alemán. Byung Chul Han se llama. Bien, en todas ellas, ya no sé cómo se llame el nombre que se le ponga, en ellas el rasgo esencial es el que ocupa la ciencia como colaborador necesario del capitalismo, viene a decir Luis Seguí en uno de sus textos, y lo hace precisamente la ciencia a través del discurso universitario, el discurso del saber universitario. Porque es verdad, ya no existen las religiones tal como existían antes, era el último recurso, el último recurso frente a la angustia de decir qué pasa, ¿no? ¿Qué debo esperar de la vida? Y el Estado religioso le daba orden, sentido a todo, ¿no? Todas las religiones en general, estoy hablando de ninguna en concreto. Bien, pues ahora esta religión, el relevo de esa religión la ha tomado la ciencia. La gente tiene una confianza brutal, es que no es científico. Ustedes sientan a la televisión y sale una tipa con un pelo vestido con el calvo, un estudio científico garantiza, todo está bendecido por la ciencia, ¿no? Y cualquiera, el producto son contradictorios, a lo mejor no conocen pero después porque este es mejor que aquel. Este es una tica más guapa, que ese es feo, ¿no? Pero tiene que decir cuál es la lógica que hace que se venda más o no. ¿Cuál entenderemos por qué uno vende más que otro? Bien, el amo entonces, el saber universitario, ¿quién se arroga? Como antes lo hizo la religión, repito, un saber sobre la persona, sobre el sujeto, reducido a un conjunto, o reduciéndolo a un conjunto de funciones del cuerpo. Y este borramiento de esa cosa que se supone, que es lo que se supone que existe, que tiene que haber, porque la palabra supone poner debajo, suponer, viene del griego, del latín, sujeto, echado debajo, sujeto. Y la filosofía define sujeto no como una entidad sustancial, con una esencia concreta, sino simplemente aquello de lo que habla el enunciado. Se supone siempre que hay algún sujeto ahora, en alguna oración, la que ustedes quieran. A veces coinciden el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación, y a veces no. A veces sale una frase que es muy difícil decir quién la refiere. Este sería puro sujeto de enunciación. Vale. Pues este sujeto, sea de la enunciación o del enunciado, desaparece con la ciencia. No le interesa en absoluto la ciencia. Cosa que hasta el momento en que irrumpe la ciencia, en el siglo XIX, en su formalidad más reglamentada, en el positivismo a partir de la mitad del siglo XIX, ocurre esa exclusión, ¿no? Esa exclusión de no interesa. Hay una frase de un médico del siglo XX, pero que lo resumo muy bien, ¿no? Y dice, si quieres hacer una buena medicina, tienes que deshumanizarla. Lo dice así, sencillamente, déjense de rollo que esto es así, ¿no? Por eso vemos cómo es eficaz la medicina, porque todo lo que le pasa a la gente es una cuestión del cuerpo, ¿no? Y la verdad que cuando uno está fastidiado, tiene que ingresar en urgencia y le mandan a la UBI, puede estar más o menos tranquilo, ¿no? Porque pues saben que ahí están trabajando como máquina para sacar. A nadie se le ocurre en la UBI decir, ¿cómo se siente usted? ¿Está bien? ¿Quiere que necesita algo? ¿Quiere que...? No, eso sobra, porque ahí se está para otra cosa, ¿no? Otra cosa diferente en nuestro campo, en donde la gente quiere montar su sufrimiento, ¿no? Y cada vez se habla menos. A veces aparecen solamente por una posibilidad de decir sí o no. Por ejemplo, vamos a preguntar, ¿oye usted voz? No entiendo, que si oye voz, ¿sí o no? No, porque estoy sordo. Bien, en este caso no me quedo mal. Por eso hay una cierta corriente que le llama a todo esto las ciencias inhumanas, porque no tienen nada humano, ¿no? Todo se basa en la eficacia, la eficiencia, estas palabras que oímos esta mañana, mucho ahí, ¿no? Y por eso lo de la clínica y la gestión, vamos a ver cómo se pueden llevar. En estas sociedades de rendimiento disciplinado resulta imprescindible el control a través, así dicen los pensadores, de la gestión y del riesgo de la gente.
gestión del riesgo, perdón, prediciendo si se puede el futuro. A esto se le llama gobernanza del riesgo, dicen, ¿no? que consiste en evaluar y predecir. Evaluar y predecir. Sociedades donde la evaluación es la pericia, es la pericia por excelencia. Porque pericia sobre todos los delitos. Porque de lo que se trata en realidad es de suministrar a los gobernantes el supuesto discurso de las cosas, resultando que la evaluación no tiene contenido propio y en sí misma es invaluable. En este momento el testigo está en manos del uso de los datos masivos o vitales, la llamada ratificación ilimitada de todas las cosas y su consecuencia más cercana, los open data, los datos abiertos al alcance de quien quiera, ¿no? Los datos al alcance del público, pero en manos de quien tenga dinero para comprarlo, claro. Porque serán, sin duda, de propiedad privada, aunque de alcance público. Este es el sueño neoliberal, tal como dicen estos pensadores. Es la era del discurso masivo de las cosas. Me hablan sobre las cosas. Se hace hablar de las cosas y se silencia lo supera. Como dicen también, es la edad del fin de la teoría. De los por qué. Ya no va a haber lugar con tanta información que estamos obteniendo con los datos masivos, su análisis, el por qué ya no lo tenéis planteado, porque te van a decir qué es lo que tienes que hacer. Ya está, relacionan un montón de datos, miles de millones de datos, y ya te sacan una página más de esta, que te diga, haga esto, ya está. Esto resuelve un poco, a mí me resuelve aquello de los DSM son unos manuales estadísticos teóricos. Bueno, lo dejo ahí, ¿no? Lo dejo ahí. En cualquier caso, esta sería una era indiciable, porque estos son índices, ¿no? Yo diría que en cierta medida, con esto del luz que estaba en el juego, que sería un ejemplo de índice, una cosa indica que ocurre con otras, hay una observación clara. Yo diría que en cierta medida esta era es también incendiaria. Porque los índices, repito, son relacionados. Las cosas no son en realidad causas, por lo menos la teoría de la causa, que la podemos encontrar en la física, en el libro tercero o en la historia. Y sigue utilizando ese modelo Heidegger, y yo creo que es el último filósofo que logró a pensar estas cosas, que hace apenas 70 años que logró pensar eso, ¿no? Mientras la clínica es singular porque atañe a sujetos particulares, es decir, a supuestos protagonistas de esa vida particulares, únicos e irreemplazables, la gestión, sin embargo, de recursos materiales y humanos, intercambiables y generalizables, que trabajan con objetos, entre comillas, que son los pragmáticos, los datos, reducibles a unos rasgos o criterios determinados por la finalidad de ejercer el control. En este estado de las cosas, la gestión y la clínica psiquiátrica a mí me vuelve que son incompatibles. Es más, diría que en cierto modo la gestión va a acabar definitivamente con la clínica porque no está interesada en ella, sino solo en su control. No le interesan las causas. Cuando llegue el momento, no le van a interesar las causas de por qué ocurren las cosas. En nuestra sociedad no existe el riesgo cero, ¿qué quisiera decir? Riesgo cero en materia psiquiátrica y por ello se multiplican las evaluaciones para prevenirlo. Por ejemplo, hoy se ha notado también, hoy se investiga mucho cómo controlar el riesgo de la psicosis en las etapas más tempranas, ¿no? Los famosos primeros episodios. Y todo siempre se dice eso, para alcanzar la verdad de las cosas y del mismo mundo. Pero si esto se ha hecho siempre se han hecho las cosas bien, por la verdad. Sí, es verdad. Pero lo que ahora distingue es que ahora sí que hay un discurso sobre la gestión. No se deja de hablar de la gestión. Apenas se habla de clínica. En el discurso de la gestión, lo hemos oído también de una forma. Yo lo he oído, ¿no?
que se haya dicho así. En esa se pasa como si la gestión y la clínica persiguieran lo mismo, pero mejorando los resultados. Con eso mismo. Como si añadiendo gestión a la clínica se lograra la excelencia, puliendo a la clínica de sus impurezas. Porque claro, es hacer algo más y mejor. Sin embargo, en el discurso común vemos como la excelencia se refiere siempre a la gestión. Nadie dice que la clínica tal es excelencia, no, eso es la gestión, lo que es excelencia es la gestión. ¿Qué es lo que hoy día se exige? Esta sociedad de rendimiento tiene que ser rinda. Ya no es una sociedad, como dice el coreano, Churuján, basada en el debes, sino tú tienes que poder, tú puedes. No en balde, hoy términos nuevos que aparecen como traducciones, y no sé a qué palabra española corresponde, pero también es una fatal eso de empoderamiento. Yo hubiese dicho apoderamiento. No sé ahora quién es el apoderado. No, el apoderado. Bueno, empoderamiento propio, yo no sé. Pero empoderamiento, eso suena. Bueno, me parece que hay prisa por nombrar, renombrar todas las cosas, todas son nuevas, porque el cambio de palabras lo veremos un poco más adelante. Bien, la excelencia como esa arete griega ha desaparecido tras la maestría de la técnica. No siendo ya la sabiduría del sabio antiguo del maestro, que sí actuaba como epistémico, como estos, lo que está en juego, sino una cierta habilidad en el manejo protocolario con la consigna de cambiar el mundo de la clínica por el procedimiento inútil de cambiar lo tútil de reciclarse con la idea de pagarlo. Y utilizo claramente la frase de Hoy le hizo como crítica a la iglesia en recorte. He oído una cosa que es turbia, que nadie sabe qué coño es, y dice que lo aclara cambiando el reciclo turbio de recipiente. Que hace bastante mal, ¿no? Pero todo el mundo cree que ha descubierto una cosa nueva, pues a Cleveland le debemos esto. Bueno, para mí me parece que la locura es pura y dura, el núcleo más incomprensible, el rostro deficitario de la locura es igual, sí, exactamente igual. Antes hemos cambiado el nombre, hemos pintado de recipiente, los tranquilos, callados. Parece una caja de flores en la ballera, como decimos en la casa. Que va a todas las fiestas, lo llevan a todas partes. Porque se trata sobre todo, repito esto, de control. Sin embargo, no conviene olvidar que la psiquiatría tuvo un origen y claroscuro, pues también forma parte del aparato institucional de control en su inicio, ¿no? Y lo claro que radica en el estudio del loco uno a uno, como bien resalta la historiadora Gladys Owen en todos sus textos, pero en diálogo con el insensato. Y nos recuerda también, en cierta medida, que la palabra griega, terapia, que viene de terapia, terapeuta y todo esto, ¿no? Significa en realidad sirviente, ¿no? El que sirve al enfermo. Lo que pasa es que lo que fue el amo, en aquel momento que era, bueno, en principio era un proceso personal, que no estaba protocolizado en absoluto, sino que alguien vino a alguien que decía que era médico y lo de qué texto, tal y cual. El amo ha cambiado. Ya no es el paciente, no. Ahora es el gestor. Así que la psiquiatría del control no es cosa del pasado. Sigue existiendo el que lo ocurre. Si la clínica psiquiátrica tiene algo de particular y único, es que no puede ser suplida por ningún procedimiento analítico, cuestionario cerebrográfico, psicotécnico, batería analítica, por ninguna prueba basada en la imagen, por parar con el punto de detección. Si fuera este último el caso, las enfermedades psiquiátricas ya serían enfermedades neurológicas. Ha pasado con la epilepsia y con la demencia. Ya no son psiquiátricas porque se ha descubierto la causa orgánica. Es más, hoy vemos cómo la neurociencia pretende abarcar todo el campo psiquiátrico, anticipando con ello no solo la muerte de la psiquiatría, sino sobre todo de la clínica. Quizás la única esperanza de supervivencia radique en la vigencia de la palabra insustituible en la práctica psiquiátrica. Ha sido siempre así, podría seguir siendo una clínica en primera persona. La clínica ya empezó
sondeando o siguiendo, prosiguiendo con el camino a este trayecto. La Argentina empezó su agonía cuando el diagnóstico se universalizó mediante una clasificación. Entre otras cosas, porque se consideró al diagnóstico como el fin de la clínica, no solo como su objetivo, sino también como su terminación. Cuando en realidad el diagnóstico solo indica una forma de entrar en la clínica, como referencia transitoria para estar allí. Sin embargo, atendiendo al uso que se hace del diagnóstico, no se busca ni se encuentra, es algo que se emite. Es un acto, dicen los filósofos del lenguaje, es un acto de palabra performativo en donde la palabra hace a la cosa que produce y hace que el sujeto a quien se aplica debe dar otro distinto a lo que era antes de esa operación. El diagnóstico, como dice Karl Kraus, era sin duda, hoy más que nunca, hace más de un siglo que lo dijo él, si el diagnóstico de la enfermedad sin duda más entendido. Por su peso y por su extensión social. Podemos pues entender el diagnóstico, como dice un autor que tiene un librillo que se llama Clasificar en psiquiatría, Néstor Polanski, el diagnóstico como una sentencia, como un fallo, que indagando la palabra fallo, resulta que en todos los sentidos, en el derecho también fallo es porque saben que existe un fallo, siempre es un error. La raíz es la misma. Porque siempre se equivoca en relación con la verdad, porque no están interesados en la verdad, sino en la justicia. Ustedes nunca se han preguntado por qué nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Si la segunda vez descubre que era asesino, ¿cómo es que el hombre no puede ser juzgado otra vez? Y es imposible, resulta que es asesino, ¿no? Eso indica a mí claramente que no está interesada en la verdad, sino que se aplicó justicia, sí, correcta. Ya se hizo el parqué, ya se ejecución. Bueno, si sale cualquier cosa que dice no, él era el culpable, no tiene más, ¿no? Porque no puede aceptar el partido. Bien, por eso, por el fallo, por la sentencia, el diagnóstico es el principal y más originario estigma. Resultando ingenuo luchar por los derechos de los enfermos mentales sin cuestionar al mismo tiempo el estatuto esencial del diagnóstico. En cualquier caso, el diagnóstico solo es, ya lo decía antes, el modo de entrada, nunca el fin. Con esto, yo creo que hay que estar advertido, porque quien decide hacerse psiquiatra está determinado a hacerse cargo de un paciente y practicar ese ejercicio clínico tan particular. Esto parece algo obvio, pero no lo es. En general, la formación de nuestros profesionales está peinada de gestión más que de clínica. Hoy se recitan en memoria los epígrafes estadísticos de las distintas enfermedades, incidencias, prevalencias. Los medios que deben cumplir los síntomas en su presentación y los tratamientos indicados según el grupo clasificatorio al que se ha adscrito. Sin olvidar tampoco el tiempo que se invierte en rellenar los distintos formularios y protocolos de dudosa utilidad clínica que inundan la práctica psiquiátrica. Llamando a las cosas por su nombre, estas clasificaciones, dotadas con criterios de diagnóstico de inclusión y de exclusión, basados en síntomas evidentes, no son en realidad como otras clasificaciones, sino en todo caso serán nomenclaturas con código de barra incluido. En principio, toda clasificación tiene un fondo, cualquiera, un fondo esencial de arbitrariedad. No se clasifica todo lo que ocurre, sino se coge una serie de rasgos de lo que ocurre. Se considera eso lo más importante que pasa a ser síntoma. Aunque lo peor radica, en nuestro caso, en cómo las nomenclaturas de hoy están cada vez más determinadas por los criterios de gestión. Ya veremos luego la ambivalencia de una doble clasificación, la teórica y la práctica. No es nuevo que muchos epígrafes de estas nomenclaturas hayan sido creados por la presión de ciertas corporaciones ajenas a la clínica, ya lo sabemos todos, las más conocidas, aseguradoras, farmacéuticas y judiciales. Quizás sea oportuno recordar el origen del diagnóstico de la psiquiatría. Fue cuando esta ganó, coincide cuando esta ganó el reconocimiento social en los juzgados. Así empezó la psiquiatría. De la mano de Tirol, el que más luchó por eso, creando incluso una categoría que se llamó la monomanía. Hay un caso que
lo publicó Foucault, lo rescató, lo publicó, que se llamó Pierre Rivière, o Pietro, que maté a punto supresivo. Y es un informe que hizo el propio tipo en el juicio, que lo resulta. Es toda su vida y por qué mató a su familia, ¿no? En este paso se pasó curiosamente, antes por los criminales se manejaba el derecho penal, la justicia, esto era muy claro, era muy sencillo. Si alguien delinque, es culpable, derecho. En el momento en que mire usted que no tenía las capacidades mentales y tal, va a parecer razonable. Entonces se convierte de homo penal en homo criminal. Y ya hay una ciencia que estudia el criminal. Y con el positivismo, lo sabemos, llegan a decirle las cosas muy extremas, ¿no? Hay una psicología del criminal, que es narco, etc. Por cierto, que en el juicio del autor de Yo, Pierre Rivière, no recuerdo ahora el nombre, escribió el juicio de delito y diagnosticó monomanía asesina. La celeridad del procedimiento se logró, del diagnóstico, gracias al dispositivo clasificatorio tomado en préstamo de la medicina positivista de aquel momento. Y es curioso esto, porque autores tan dispares, como este que se llama Néstor Brown, y nuestro amigo, el historiador español Rafael Huerta, coinciden en la importancia de lo gremial en la constitución de la psiquiatría originaria como especialidad, que conformaron entonces las señales distintivas de un gremio que aspiraba a ser respetado y acogido dentro del discurso médico y ocupado su lugar en medio de las otras especialidades. En el siglo XX, la medicina ha progresado en un naturalismo positivista de tal forma que una parte importante de los psiquiatras se muestran partidarios de ponerse al día con la cuantificación de la evidencia para incluirse en sus temas. Entre otras cosas, todo hay que decirlo, porque hay una mayor competencia gremial. Aunque más allá de esto y a pesar de todo, aún persiste esa otra forma originaria de entender la psiquiatría de la que hablaba Gandhi y muchos otros, por la forma de estudiar, tratar la subjetividad presente en la locura, situada enfrente del positivismo puramente médico. Sí, a pesar de todos los esfuerzos para erradicarla, esta subjetividad retorna siempre en la crítica. Y vuelvo a recordar, no se agota la queja en un diagnóstico que solo sirve para ayudar a resolver un problema de riesgo en muchos casos. Hace falta otra disposición clínica, porque la clínica consiste en la producción de un saber inédito de lo que le acontece a alguien. Sin embargo, la psiquiatría de la sociedad de gestión del riesgo solo se define la producción de información y decisiones. A mí me gustaría poner un botón de muestra de todo esto, que sería ver cómo un concepto es creado por otra cosa, que no se sabe de dónde sale. En realidad, pone en duda su existencia por la importancia que tiene hoy, que es la cronicidad. Este concepto de cronicidad, como tal, aparece intacto, aparece en el último tercio del siglo XIX, que lejos de referirse a la temporalidad subjetiva de la psicosis por la locura, pasa a desempeñar la función del único cronos psiquiátrico a partir de esa segunda mitad. Lo he referido en otro lugar al extravío de la cronicidad cuando se introduce prematuramente la noción de enfermedad. Todo empieza con Barret, alrededor de 1875, y su ideología de las enfermedades mentales, como le llama José María Álvarez, y su concepción de las entidades clínico-evolutivas. Después vino la aparición como rótulo clasificatorio con el delirio crónico de evolución sistemática de mañana. Luego vino Krefeld, hablando de la demencia precoz, colocando la evolución, es decir, la temporalidad de la locura como lo que la define, ¿no? Hasta que aparece en el nombre. Sin embargo, esta historia lineal, con ser cierta, deja oscura su verdadera gente. Yo le debo particularmente a los trabajos historiográficos del historiador francés, fallecido hace una década aproximadamente, Georges Laura,
una visión certera del sufrimiento de la curiosidad y de la importancia del peligro. La primera pregunta que se plantea a los de parte del fenómeno es ¿por qué ninguno de los alienistas anteriores a Farrell y a Mañana no descubrieron la curiosidad, porque era normal, ¿no? Desde luego que sí la conocían. Esquirol, si es más lejos, estimaba que los cuadros resultaron curables en un tiempo de 2 años, siempre y cuando fueran un sufrimiento privado. Porque Chaletón, que él también fue regidor, vino saliendo. Él lo decía, ¿cierto? Que era curable, ¿no? Luego, también sabemos la temporalidad, hay momentos que están visitados, ya lo decía también. Primero, la temporalidad estaba presente, pero no como este, para identificar qué tipo de cuadros eran. Bien, entonces dice este hombre, Dante de Bogart, ¿qué pasa entonces? Y él dice que cabe explicar ese fenómeno por 2 motivos. Las condiciones mismas de la observación. Esto, bueno, porque la mayoría de los pacientes que son observados, por la escasez de recursos económicos, tenían una hospitalización muy larga. Porque los hospitales que se diseñaron como establecimientos autárquicos basados en el autoabastecimiento, en una sociedad industrial, se crearon durante lo que llaman los franceses la monarquía de Julio, 1830-1848. Y que cuando vino la revolución industrial resultaron obsoletos. Podamos ya, estamos en 1870 y pico, y lo que había allí eran personas que llevaban mucho tiempo interesadas, sin recursos económicos y asignadas en uno, repito, establecimientos que no podían prescindir de ellos porque vivían de eso, de vender la fruta, la verdura, de comer con esa fruta y verdura y otras cosas. Porque no sabían cuánto al día, dicen, hombre, si hubiesen invertido y hubiesen puesto una fábrica de no sé qué allí, a lo mejor hubiesen sobrevivido, también entenderían. Pero que esas condiciones fueron fundamentales, las condiciones de observación, que justamente ahí es cuando aparece la terminología del crónico. Crónico como distinto. El segundo motivo es el auge del positivismo. Es decir, en medicina sí que existían las enfermedades evolucionarias descritas de mucho tiempo. Creo que era Aletero de Rosia, pero no me acuerdo. Uno de estos libros fue el primero que habló de las enfermedades de las hormonas, ¿no? Este auge del positivismo que trajo aparejada la fe en la ciencia y la revolución industrial es cuando se constituye como modelo. El modelo médico se funda en el siglo XIX, como bien dice Pedro Lainez Entralgo, basándose en los 3 grandes mentalidades o paradigmas de la medicina, el anatomoclínico, allí donde hay una clínica que busca la anatomía patológica, el fisiopatológico, que es el de Claude Bernard, hay que ir a buscar las alteraciones funcionales, el padre de la fisiopatología, y el paradigma etiopatogénico, es decir, hay una causa que es la que crea los cuadros, ¿no? Ese modelo de 3 pilares yo creo que es fundamental para que la medicina empiece a ser efectiva, colocada, eso sí, siempre en el campo de la solo interesa lo que se ve. Y por eso el gran desarrollo de la medicina, antes lo decía, la prueba basada en la imagen, todo tiene que ser visto. Ahora, lo de los rasgos, las fuentes de información no sirven, solo la vista. Es un dato a tener para analizar otro recodo de estas cosas, ¿no? Y la universidad dominó, para no entrar en detalle, casi todo un siglo, ¿no? La patología psiquiátrica, ¿no? Pero apenas una década antes, o algo así, de cumplirse el siglo, se había impulsado en toda Europa el estado de bienestar. Legalizar la guerra, ya la guerra, yo creo que el primer estado que cumplió el bienestar fue Inglaterra. En 1932 nombra servicio social y demás, que era una cosa que tenía que ser la cantidad y bueno, se hizo cargo de todo eso. Ya luego consideraría también, bueno, también existía después de la crisis del 29, pues vino el New Deal de Roosevelt, forzar el Estado a hacerse cargo de ciertas. Antes que había los ciudadanos en hacerse cargo de los servicios sociales de los militares,
Se inician entonces reformas importantes, fundamentalmente prácticas, de renovación de la asistencia y se abrieron los horizontes. Más tarde se desarrolló el neuroeléctrico que ayudó en cierta medida a vaciar los hospitales psiquiátricos de andar más altas. Pero el estatuto de progresividad no varió en absoluto. Le paso un poco el periodo anti-institucional de la llamada antipsiquiatría, que cuestionó, y de alguna manera fue como una especie de revulsivo que hizo que, bueno, por ejemplo, la renovación de la asistencia psiquiátrica, de cambiar de modelo, estuvo muy influenciada, sobre todo por los antipsiquiatras, o la psiquiatría no italiana. Bien, y después resulta que esa cosa que duró, y nosotros tenemos una cierta herencia de todo eso, se ha pasado de repente de lo crónico, que es como todo el mundo lo llama, que no se ve, y de lo severo a lo grave. ¿Y de dónde vienen estas cosas? Bueno, cualquiera que busque siempre se encuentra una referencia de la reunión de la APA, en el viaje de americano, y en la que aparece que todo el mundo habla de cuál es el origen, de dónde viene y tal. Y curiosamente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental, en el año 87, todo lo voy a leer obviamente, ¿no? Dice que los trastornos mentales severos, entonces era de severo que estaban, eran grupos heterogéneos donde entraban como diagnósticos los esquizofrénicos, los esquizotípicos, los delirantes persistentes, los inducidos, los afectivos, las psicosis no orgánicas, bipolares, depresivos episódicos con síntomas psicóticos, depresivos graves recurrentes y obsesivos. Ya empezamos, ya hay, entonces hay otras clases de enfermos mentales. Hay otras que parece que es otra cosa. Está por encima. Ya aparece ahí. Luego nosotros, el diagnóstico, la disfunción social, que tenía que tener 50 puntos en la escala de evaluación de la actividad global, y una duración de 2 años de tratamiento, dicen algunos, no de diagnóstico, sino de tratamiento. Bueno, pues si contemplamos esto, es decir, junto a la duración, los otros criterios serán también los cuadros llamados agudos. Tío que ingresa en una unidad de entrenamiento breve, no sabemos si va a ser o no crónico, ¿no? Puede tener una bufé delirante, según por ejemplo, la que no tiene nada que ver con una psicosis esquizofrénica, no tiene una estructura distinta. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto pasa el tiempo, lo recuerda como una pesadilla que tuvo. La recuerda perfectamente, pero como que eso no tuviese que ver con él. Eso no pasa con la psicosis y los episodios delirantes. Esquizofrénico, sí se siente implicada, aquello fue algo que le pasó a él. El doctor se lo explica, porque es un mal sueño, ¿no? Lo reconoce que lo tuvo, pero que está muy lindo. Bien, como sabemos, en una bufé delirante, por ejemplo, que se llama digamos, la difusión está, también están los síntomas, también está un diagnóstico grave. Lo único que cambia es el tiempo. Resulta que tanto malabarismo y todo el mundo dice, pero el tiempo es un criterio bello. Pero lo seguimos usando. Lo que determina que un trastorno mental sea grave no es la gravedad clínica, es la gravedad de uso continuado de recursos, es la gravedad de gestión. Es lo que yo quiero decir. La duda sería cómo quedará el trastorno mental grave tras el huracán del 65. Yo no tengo ni idea. Porque cualquier cosa podría entrar por ahí, ¿no? Ya veremos. En cualquier caso, yo no quiero decir que la temporalidad no exista en la locura, sino yo diría que no es tributaria exclusivamente a la enfermedad, por decir algo suave. Si se entiende, por ejemplo, la psicosis como una defensa que tiende a la estabilización, esto puede durar toda una vida. Y como un ejemplo, ¿acaso aquel que tiene un trabajo fijo desde hace décadas hay que considerarlo un problema laboral? A esto lo llamamos nosotros perseverancia, necedad, compulsión,
necesidad, repetición, contumacia o vocación, pero nunca crónico. ¿No? Esta otra temporalidad desaparecida casi en nuestra topología mental es propia de la subjetividad, la de la locura, y también es lógica. No, pero no hay que mirar cuánto tiempo lleva padeciendo, sino que tiene una lógica. Es decir, a lo mejor cuesta mucho, no tiene otra forma de defenderlo. Yo no diría que sea un crónico porque sigue delirando. No, mire, este señor está bien delirando, porque hay gente que está bien a lo largo de los años. Pero no por eso tiene que ser que ha perdido alguna. Yo dudo, hay gente que puede. Habría que ver qué es lo que determina, qué es lo que llama disfunciones sociales. Uno sigue, otro no. Hay gente que sigue con su delirio y perfectamente. Y yo no creo que sean tributarios de ningún grupo especial, sino habría que sacar la aplicación de cada caso de esto. Yo creo que es lo fundamental. Bueno, ya termino. Me gustaría tener una especie de ideas globales. A mí me ha ayudado mucho para analizar este ateoricismo de los DSM y la confrontación con los Big Data, que casi falta, emparejamiento. A mí me resultó bastante interesante conocer las ideas nuevas acerca de lo que es la ciencia y la técnica, ¿no? Que todo el mundo las usa, pero yo creo que hay poca reflexión sobre ello, ¿no? Yo empezaría con Martin Heidegger y la pregunta por la técnica, que creo que es una conferencia, un artículo de él, fantástico, ¿no? Para entender que no es que la técnica sea una cosa buena, es que trae una modificación profunda del ser humano. O la revolución de nosotros, en español, que ha trabajado muy bien todo esto, será la revolución tecnocientífica de Javier Echevarría, o el mismo Javier Peteiro, que ya estaba en Las Palmas, fue invitado por el Hospital Insular en una jornada, y su obra es el autoritarismo científico. Él es un gran conocedor de la ciencia, excelente. Divulgador científico, que es además jefe de biología, jefe de sección de biología en un hospital. Y de eso yo creo que entiende y lo entiende muy bien, lo explica muy bien. Que una cosa es la ciencia y otra cosa es el autoritarismo científico. Es decir, cómo la gente utiliza la ciencia y la impone en cualquier lugar. Esto es científico. Y aquí yo quiero presentarlo como la evidencia. Les hablé antes de la revolución de los datos masivos y abiertos, donde se vuelve a sacar el mismo ateorismo, el fin del ateorismo. Yo creo que esto no es una premonición del futuro, yo creo que es interesante. Cada día nos determinamos con que ya la empresa en Cataluña, los datos del secreto de la historia clínica están en manos de clínicas privadas, de aquí para allá. Nadie sabe cómo es la cosa, pero cada vez se llama, está más cerca de eso. Yo creo que tal vez habrá que tener una especie de cuidado con absolutamente todo, una especie de aprehensión. Mirar todas las cosas que nos vienen casi con las manos arriba. Creo que me van a salir. Horrible. Por ejemplo, con todo esto, y cito, y ahora cito un poco el barullo, ¿no? La narrativa con su forma, con su fondo y con su tono, sobre todo con su tono. Porque este tono no se enseña, sino que se descubre a través de un trabajo de atravesamiento interior. Tono, bueno, en literatura es fundamental en la medida en que es más difícil de explicar. Es la posición que se adopta frente a eso que se escribe. ¿Qué lugar ocupa eso? ¿Qué quiere decir el escritor? ¿Qué hace decir a los personajes? ¿No? Eso que tiene que estar reflejado a lo largo de toda la obra, ese escritor. Eso es fundamental. Yo diría que en este mundo donde hay mucha psicoterapia y mucha. Esa posición ética hay que tenerla en cuenta junto con otra cosa. Porque muchas de estas narrativas no contemplan el punto de fuga esencial a la vida humana. Yo creo que sí que hay que tenerla. Y tal vez también habrá que tener cuidado con las ideologías humanitaristas tipo Liedermayer, que dicen los austriacos, ¿no? Que es bueno, un estilo decorativo, que te voy a llamar artístico, que es un poco cursi. En la Austria pre-secesionista,
finales del siglo XIX, y que bueno, se describen en las obras literarias como las alegres chicas Villamayer, ¿no? Y yo creo que hay algo de ese espíritu. Ay, sí, claro que sí, niña. ¿Cómo no va a ella a tener derechos a tener? Ese tipo de razonamiento es lo que yo llamo Villamayer, ¿no? Que hay que tener cuidado, porque hay que estar un poco, porque por esa puerta también, junto con la ciencia, la puede haber un bosque que es realmente peligroso. Y tal vez habrá que estar atento a la categoría de las emociones buenas o malas, a los códigos de la conducta buena y de la condición mala, porque toda ley tiene un lado oscuro, tiene su lado oscuro. Y si no se lo tiene en cuenta, y si le pone algún límite, se torna feroz. Hay que tener cuidado, hasta con los psicofármacos. El otro día, no sé por qué, hablando con alguien, por qué la esperanza de vida de la gente que toma la sociedad de psiquiatría española, que no es sospechosa de estar en contra de los tratamientos psiquiátricos farmacológicos, da la cifra de que la esperanza de vida que toman neuroléticos en los hombres disminuye 20 años y en las mujeres 15. Es una burrada. Y yo no sé si eso solo es culpa de los laboratorios de Villamayer, que llevan por el mundo repartiendo todo. No lo creo, yo creo que tenemos que estar alerta, porque es verdad que es una cosa gravísima. ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Qué tienen estas enfermedades que hacen que disminuyan la vida? Se hablaba de eso, ¿verdad? Del control físico, pero ¿qué toman fármacos? No son inocentes, ¿no? Igual hay un Chambert, creo que es un francés que dijo, no se reina inocentemente. Pues no se trata inocentemente, es lo que yo vengo a decir, cambiando lo que cambiamos. Cuidado en el uso de los neuroléticos. Cualquiera que haya trabajado en un hospital de estos que la gente ha estado mucho tiempo, es que se ponen como rafines, la gente muere muy joven. Y por cosas que no saben. Yo he visto morir a muchísima gente sin una idea clara de qué era. Ahora empiezan a salir trabajos. Que sí producen esto, que sí producen lo otro. Coño, ¿por qué no eran antes? ¿Por qué no investigaron antes? No. Es un misterio esto, ¿no? Y termino ya, sobre todo, habrá que salvaguardar para mí fundamental el secreto. El secreto. Cuidado con lo que se escribe en la historia clínica. Porque Napoleón debe ser un soldado 1000 siglos, 1000 años de historia, 1000 siglos, lo que fuera, ¿no? 1000 años de historia o contemporánea. Yo debería cambiar lo que cambiar de Napoleón. A mí lo que me acojona cuando tengo que escribir ahí es que miles de años del futuro que estamos hablando, de lo que está por venir. ¿Esto qué es? Que ni sabemos si eso va a ser legal o no. Cuando organizamos cosas para saber la historia clínica, ¿a quién pertenece? Los jueces no son claros, de la institución y del paciente. ¿Por qué la institución? Porque se puede haber cortado. Yo he visto cómo piden una historia clínica la empresa, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué ha sido tal? Deme cuenta. Y la estudio, no podría. En puridad jurídica, diría yo, ¿no? Pero, bien, para terminar, en todo esto, tengo unos versos de ellos, una obra teatral suya, que imagino que conocen porque son muy nombrados. ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Algo, era eso. Muchas gracias.